El amanecer del 26 de mayo de 1940 encontró a las fuerzas aliadas en el norte de Francia, atrapadas en un dilema desesperado. El avance alemán a través de Bélgica dejó a un contingente británico y francés cercado cerca de Dunkerque. El almirantazgo británico lanzó la Operación Dinamo para evacuar a las tropas. La situación era crítica, 400.000 soldados británicos y franceses estaban rodeados por la Blitzkrieg alemana. El teniente general Sir Frederick Morgan sabía que enfrentaban a un enemigo eficiente y la falta de tiempo, ya que los alemanes se acercaban cada vez más. La operación comenzó el 27 de mayo bajo ataques aéreos y de artillería alemanes. Los primeros barcos llegaron a Dunkerque. Los soldados esperaban la evacuación bajo fuego enemigo, comprendiendo la importancia de regresar para luchar otro día. El llamado por ayuda fue atendido por la Armada Real y una flotilla civil de Little Ships. El espíritu de solidaridad fue conmovedor, ya que hombres comunes se convirtieron en héroes al enfrentarse al Mar del Norte en condiciones de combate. El clima, aunque inicialmente adverso, resultó ser un aliado. Las nubes grises y el mal tiempo brindaron cobertura contra los ataques aéreos nazis, permitiendo que las evacuaciones continuaran con menos interrupciones de bombardeo. La resistencia en tierra fue heroica. El ejército francés, en su mayoría desconectado de los planes de evacuación, defendió la retaguardia para ganar tiempo. Aquellos que no lograron abordar los barcos lucharon hasta el final, conscientes de que cada minuto ganado salvaba vidas. La operación se convirtió en un ejemplo de logros logísticos y resistencia humana. Aunque la situación parecía sombría, cada día más soldados eran llevados a casa. Los informes en los periódicos británicos fortalecieron el espíritu nacional. El 29 de mayo, la resistencia de las fuerzas aliadas empezó a dar frutos. Aunque los bombardeos continuaban, el número de tropas evacuadas aumentó. Radio Londres transmitió mensajes de esperanza, instando a seguir creyendo en un milagro en Dunkerque. El 31 de mayo, una esperanza inusitada llenó el aire cuando el mayor número de soldados evacuados en un solo día dejó las playas y el puerto. La organización y valentía de militares y civiles fue un testimonio de determinación bajo adversidad. El 4 de junio, la Operación Dinamo llegó a su fin con un éxito inesperado. Más de 338.000 soldados aliados fueron rescatados. Winston Churchill describió el evento no como una victoria militar, sino como un milagro de liberación. La batalla de Dunkerque reafirmó la importancia de la esperanza en tiempos oscuros. Los sacrificios realizados sentaron las bases para la resistencia europea y permitieron que los ejércitos aliados siguieran luchando otro día. La legendaria evacuación dejó huellas indelebles en la mente de los sobrevivientes. Para muchos, significó una salvación y una renovación del propósito, una razón para no rendirse en una guerra que parecía abrumadora. En los meses siguientes, la experiencia de Dunkerque inspiró esfuerzos de recuperación y reconstrucción a lo largo de la costa del Canal de la Mancha. Los países aliados se comprometieron a no olvidar la lección crucial aprendida. Las lecciones de la Operación Dinamo han quedado entrelazadas en la historia militar, recordándonos la importancia del valor y la resolución, incluso cuando el camino parece más incierto. El espíritu de Dunkerque ha perdurado como prueba de que, aunque los desafíos más formidables pueden parecer imposibles, la tenacidad humana siempre encuentra un camino. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima, cuando volvamos a desenterrar otro capítulo apasionante de la historia. Nos vemos en Historia en Marcha.